funciones, Sí. pero sí está convalidada después de lo que fue la investidura hace menos de un mes. Y cómo se inserta esto en la política argentina, desde luego, ¿no? Ahí Ahí estamos, me está. parece. Quería, ahora te dejo, Facu, una nueva Sí. pregunta, pero aprovechar un poco esta figura de Sánchez y cómo vos imaginás que va a ser estos 4 años de gobierno, porque bien decía Facundo lo complejo que fue formar un gobierno con tanta división y casi que necesitaron los escaños del partido más pequeño de las Islas Canarias y está todo medio, acá hablamos, atado con alambre. ¿Le va a costar a él llevar a cabo después cuando tenga que hacer un debate presupuestario o si quiere, bueno, ya con el conflicto con Israel, ¿no? Empieza a haber algunas cuestiones internas. ¿Cómo imaginás este gobierno que va a tener legalidad, pero su legitimidad política en un sistema parlamentario que es tan complejo como cualquier sistema parlamentario? A ver, el principal problema que va a tener es que no solo ha tenido que pactar con muchos partidos, sino que le ha salido otro dentro, porque como sabéis, lo que se llama la izquierda, a la izquierda del PSOE, que digamos lo que se ubica entre el centro izquierda y las posiciones más radicales, Sí. se presentó unido como Sumar, Claro, sumar. y ahora Podemos, que es el partido más grande dentro de ese espacio, se ha salido de Sumar. Sus diputados han abandonado el grupo parlamentario, se han ido al grupo mixto para poder negociar por separado. O sea que ahora le ha salido otro socio más y porque uno de sus socios se ha escindido. Entonces, a la hora de llevar a cabo leyes va a ser muy difícil porque si bien es cierto y la gran mayoría de partidos pertenecen al ámbito de la izquierda, sean ámbito nacional o sean ámbito autonómico o independentista, como Bildu, por ejemplo, como Esquerra, que son partidos independentistas, pero de izquierda. Por lo tanto, todo el tema social se puede pactar con ellos con cierta facilidad. El problema es que ha tenido que incluir al Partido Nacionalista Vasco y a Junts, que son partidos de derecha, Ujú. con lo que va a ser muy difícil si su base son firmes defensores de una política económica de poca intervención del Estado, tener que pactar cosas como el Partido Socialista ya ha dicho que va a hacer, como la subida del salario mínimo, como la subida de impuestos a grandes fortunas, son partidos con los que esto va a ser muy difícil. Y aparte, Claro. temas como territoriales, como la amnistía, que se ha acordado con Junts, hay otros partidos que son de ámbito nacional y no nacionalista, como por ejemplo Coalición Canaria, que no son nacionalistas, pero no independentistas, que han dicho que eso no lo van a que no van a votar a favor porque ellos no están a favor de la amnistía. O sea que no hay probablemente ni una sola medida en la que todos los socios de gobierno estén totalmente a favor y va a tener que negociar constantemente y lo más probable es que sea una legislatura de pocas leyes, de muchos problemas, pero si Pedro Sánchez ha demostrado algo es que lo echaron de su propio partido en 2018 a través de una gestora, volvió, se presentó a las elecciones internas con todo digamos, los grandes nombres del partido en contra, ganó y después de 6 años muy difíciles sigue siendo presidente. O sea que seguro que sabrá salir de ello, pero va a ser mucho más difícil que la vez anterior. Claro, tal vez lo único que le une es un rechazo a la fuerza del PP Bot cuando quieran hacer en todo caso por ahí una moción de censura. Pero quiero ahora, Facu, que quería hacer otra pregunta. Cuando Santiago Abascal se presenta, creo que dentro de la política española, se lo miraba como un quinto, como una cuarta fuerza. Y a nosotros también nos pasaba con Javier Milei, en su momento Eduardo Bolsonaro, perdón, Jair Bolsonaro, en su momento Donald Trump. Digo, ¿cómo ves que también en Europa aparecen estos focos de derecha y ultraderechismo? El ejemplo de Meloni en Italia, o Le Pen en Francia. Digo, ¿cómo crees que la derecha o la ultraderecha va a actuar de acá hasta que termine la presidencia de Sánchez? Y si en el caso de que uno de los referentes de la ultraderecha o derecha sea el próximo presidente. A ver, aquí de momento la derecha y la derecha radical lo que están haciendo es, de hecho, entre el anuncio de que iba a haber un acuerdo PSOE-Junts y la investidura, hubo, creo que fueron 15 o 16 días seguidos de protestas frente a la sede del PSOE
protestas que todos los días acabaron siendo violentas, en las que la policía tuvo que cargar, en las que se insultaba al rey diciendo que era masón y que tenía que defender su nación, se insultaba gravemente a todos los políticos del PSOE, se llegó a agredir a diputados del PSOE antes de ir a votar. Entonces la derecha lo que está siguiendo es una estrategia de legitimación total del gobierno, de decir que son ilegítimos, e incluso en Vox se habla de golpe de Estado directamente. De hecho, se hizo un llamamiento desde Vox a que la policía no siguiera las órdenes del gobierno porque no eran legítimas. Entonces, lo que sobre todo la derecha radical está intentando es deslegitimar de manera total y absoluta el gobierno, decir que es un golpe de Estado encubierto, y está llamando a una movilización permanente que ya ha cesado porque 14, 15 días de que la gente salga todos los días a protestar están bien, pero no es sostenible durante 4 años, y eso es lo que van a intentar. Por su parte, la izquierda lo que está diciendo es que lo ilegítimo y lo peligroso sería un gobierno en el que Vox estuviera. O sea, al final, digamos, hay una polarización extrema en la que los dos bloques consideran que el otro es peligroso, que se basa solo en el odio, y no, el resultado no va a ser bueno, porque al final lo que se está haciendo es deslegitimizar por las dos partes al adversario, haciéndolo ver como un peligro. En Europa la ultraderecha es verdad que ha conseguido gobiernos, pero creo que está en decadencia. Le Pen, después de varios intentos en los que parecía que llegaba, no ha llegado a la presidencia. En Italia vemos que Meloni ha tenido que rebajar mucho su discurso, está haciendo cosas que ella mismo dijo que no haría en campaña. Al final el gobierno, digamos, te obliga a ciertas cosas. Dijo que estaba en contra de Europa y ahora eh, llega a acuerdos con la Unión Europea. O sea, al final eso también desmotiva a los votantes de la derecha de otros países, porque ve que todo eso que parecía real, cuando se llega al gobierno, acaba por no suceder. Claro. Que no sé si en Argentina se llegará a ver lo mismo. Claro, qué interesante el análisis. Esto, aparte que vos hablas de la polarización, que nosotros ya lo estamos viendo hace ya tanto tiempo. ¿Tenés tiempo para algunas preguntitas más, Jos? De hecho, estamos disfrutando mucho esta conversación. Me interesa puntualizar ahora bueno, en lo que es esto, lo novedoso que representa esto para España, ¿no? Porque acá en Argentina se usa mucho como ejemplo lo que fue el pacto de la Moncloa, lo que fue el primer periodo de España después del franquismo y ese acuerdo entre los distintos partidos. Y digamos que ese modelo fue el que rigió todas las décadas subsiguientes, gobernando el PSOE, gobernando el PP, y ahora parece que les cuesta mucho reunirse, les cuesta mucho hablarse. Acá es novedad, nosotros el otro día tuvimos expresidentes reunidos que no se daban la mano, pero en España sí es la primera vez que está pasando eso, ¿no? El camino es hacia ir potenciando, si llega por ejemplo la figura de Irene Díaz Ayuso en el PP, y otros, gente que por ahí sea más ultra, o el propio Sánchez, que está un poco más a la izquierda de las figuras como la de González en el PSOE, ¿aventurás que eso vaya a ir aumentando y sea más complejo todavía para la convivencia política, pensando en la generación que viene? Sí, en España, después del franquismo y la transición, que fue un ejemplo de acuerdo entre distintos partidos, hasta el año 2011 el sistema era muy sencillo, gobernaba o PP o PSOE con mayoría absoluta, o pactando con los partidos nacionalistas cosas, digamos, que eran económicas, pero nada de autodeterminación. Simplemente era el traspaso de competencia, era X dinero en inversiones, y el sistema sobrevivía muy bien. ¿Cuál es el problema? Que llega la crisis económica, la gran recesión, es un golpe muy fuerte, y la gente, o sea, hubo una gran protesta por toda España, que fue el 15M, y ahí el sistema se rompe, aparece primero Podemos, luego Ciudadanos, y ya a partir de ahí ya se consolida un sistema de bloques en el que los dos partidos grandes tienen dos partidos más pequeños a los extremos, que les presionan en ser, digamos, más puros ideológicamente. Y al final lo que les provoca es que por supervivencia política tienen que
irse un poco más hacia sus extremos, porque, por poner un ejemplo, si el PSOE pacta una medida económica con el PP, Podemos va a decir que ellos no son de izquierda, que la izquierda Ujú. somos nosotros y que Claro. por lo tanto les va a causar mucho daño electoralmente. O sea, el surgimiento de esos partidos le obliga a tomar esas posiciones. Que vaya a haber acuerdo o no, lo más probable es que no, porque ahora mismo los discursos políticos están, digamos, tan crecidos de intensidad en las que se habla del adversario, pues hay insultos, hay descalificaciones graves, se habla del adversario como, no ya como gente, digamos, incapaz o gente que no sabría gestionar, que digamos que es un insulto, pero no lo es, realmente es un comentario político, pero ya se habla de la maldad del adversario, se habla de lo peligroso que es. Y en ese contexto es difícil justificar, si yo a mis votantes les estoy diciendo que Pedro Sánchez, por ejemplo, es un enemigo de España y que pacta con los terroristas, ¿cómo voy a justificar que yo me voy a reunir con él? Claro. Si estoy diciendo todas estas cosas tan graves. Las consignas son muy extremistas. Facu, La última por mi parte, ¿cómo juega acá lo que habías mencionado vos anteriormente, la postura de Pedro Sánchez sobre la guerra entre Israel y Palestina, ¿no? Pedro Sánchez con un apoyo diciendo Palestina libre y el apoyo exclusivamente para ese país, en cambio teniendo en contra quizás a uno del a Israel, que también fue parte quizás de su historia. A ver, Pedro Sánchez, digamos, el Partido Socialista siempre ha tenido, digamos, la postura sobre Israel y Palestina es un poco como la República, ¿no? Es una consigna histórica, pero que nunca se lleva a término. Mm. El PSOE es, digamos, formalmente, o ellos afirman ser republicanos, pero nunca han dado ningún paso en el sentido de llegar hacia la Tercera República en España, porque es más bien una consigna romántica del socialismo en España. Y lo mismo pasa con el tema de Israel y Palestina. Pedro Sánchez como presidente, porque estos 6 meses ha sido, digamos, el presidente o el máximo líder de la Unión Europea, fue a Israel y le dijo a Netanyahu que tenía que cesar en la muerte de niños y de civiles. Y fue un paso muy atrevido por su parte, y creo que lo que quiere es envolver, digamos, de un halo, porque Pedro Sánchez le está dando mucha importancia a la política internacional, un halo de la fuerza de España en el mundo, y de la influencia creciente de España en el mundo, y un poco creo que fue un golpe de efecto de decir, fíjate si España es relevante en el mundo, que nos podemos permitir ir a Israel a decir estas cosas que estamos diciendo. claro, como una forma de dejar un mensaje interno. Bueno, José Chu, te queremos agradecer mucho tu amabilidad y tu claridad para poder explicarnos la política de España y también tu mirada. Seguramente estemos hablando hacia adelante porque van a seguir pasando cosas en vuestros países y queremos también un poco este doble juego de lo que pasa allí y cómo ven allí lo que pasa acá. Así que muy amable, te podemos seguir en Instagram @Josechu Ortega, ¿verdad? Y no sé si tenés Twitter o algo para comentar también para seguirte. Sí, en Twitter es @Ortega Victoria J. Ortega Victoria J. Muy bien. Bueno, lo vamos a hacer entonces. Te mandamos un saludo grande y que tengas un muy buen fin de año. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Siempre un placer colaborar con vosotros. Igualmente para nosotros, Igualmente. muy, muy gentil. Hasta luego, José Chu. Gracias. José Chu Ortega, sí, politólogo español, hablando con nosotros sobre estas múltiples preguntas que le hemos hecho, insisto, sobre esta doble realidad, ¿no? Cómo ven ellos a Argentina y lo que está pasando en su país. Son las 10:37, ya